juro, me siento muy... No, mi mamá, te juro que estoy muy triste. Ay, amigo me dijo que me va a matar, no aguanto, mami. Casi me quebró la mano, amiga, no puedo mover la muñeca, te juro. Ay, me hizo muy mal. Me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo. Este fue el llamado desesperado de ayuda que hizo Úrsula Bahillo, de 18 años, a su amiga Oriana. La agresión que relata ocurrió en noviembre de 2020 y fue una de las tantas que sufrió a manos de su pareja, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la policía bonaerense en Argentina. A pesar de que la chica lo denunció 18 veces, las autoridades argentinas poco hicieron para evitar una tragedia. ¿Cómo se llegó a este punto, cómo se conoció esta pareja y cómo terminó esta terrible historia? Es lo que escucharás en el video de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Úrsula Bahillo. Acompáñenme a ver todos los detalles. Úrsula Bahillo Nasuti nació el 26 de febrero de 2001 en la ciudad de Rojas, ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Era la única hija de Adolfo Bahillo y Patricia Nasuti, quienes estuvieron más de 10 años esforzándose por conseguir un embarazo que llegara a feliz término. Para esto fue necesario someterse a varios tratamientos de fertilidad, hasta que finalmente fueron compensados con la bienvenida de la pequeña Úrsula, quien creció rodeada de mucho amor. Sus padres trabajaban duro para poderle dar lo mejor. Tenían una pequeña heladería y confitería llamada Urbana, ubicada al lado de la iglesia del pueblo sobre la Plaza San Martín. Con el producto del emprendimiento familiar sacaron adelante a su hija. Úrsula era conocida por todos como la hija del dueño de la heladería. Allí se crió entre mesas, conos de crema americana y cafés. También celebró sus cumpleaños y compartió tardes enteras jugando con sus compañeritas del colegio, mientras sus padres tomaban un café. Quienes la conocían la describían como un ser de luz, que profesaba amor a todos. Sentía un especial afecto por su tía materna, Graciela Nasuti, quien solía cuidarla cuando era bebé, mientras su madre trabajaba. Le encantaba compartir con su familia y también pasaba largas horas con su abuelo materno Miguel Ángel Nasuti, de 77 años, quien sirvió en las filas de la policía durante 31. A Úrsula también le encantaba viajar. Por eso, cuando cumplió 15 años, sus padres se esforzaron por hacer realidad su sueño de conocer los parques de atracciones de Disney en Florida, Estados Unidos. Como buena jovencita argentina, era fanática del fútbol, específicamente del club River Plate. Llevaba la camiseta para todos lados en los días de partido y hasta se había tatuado el nombre del club en un tobillo. Cursó sus estudios secundarios en la escuela Nicolás Avellaneda, donde era muy popular. Algunos de sus profesores la describieron como una chica muy inocente, que a sus 17 años parecía de 15. Era súper alegre y amaba la música. Por eso, cuando sonaba la campana del recreo, ella corría para ser la primera en llegar al parlante y poner música, en especial canciones de uno de sus grupos favoritos, Rombay. Su espíritu inquieto la llevó a participar durante muchos años en la radio de la escuela, donde transmitía en vivo, producía y hasta se encargaba de manejar la consola de audio. La chica les decía a todos que iba a ser psicopedagoga como su tía, que era vicedirectora de la escuela, y tomó todas las previsiones para lograr esa meta. Tras culminar la secundaria en 2019, se fue al Instituto 5 de Pergamino, una localidad en el norte de Buenos Aires muy cerca de Rojas, para poder comenzar la carrera. Pero como a tantos otros, la emergencia sanitaria mundial la obligó a cambiar de planes. Por ese motivo, en marzo de 2020 tuvo que regresar a su pueblo natal y cursar los estudios en línea. Su naturaleza solidaria la llevó a ayudar en asilos de ancianos en esa época, mientras estudiaba su carrera de forma virtual.
Por un extraño giro del destino conoció a un oficial también oriundo de Rojas, llamado Matías Ezequiel Martínez, de 26 años, quien pertenecía a las filas del Cuerpo de Policía bonaerense y trabajaba en la Comisaría Segunda de San Nicolás desde 2015. El hogar de Matías era el polo opuesto al de Úrsula. Él era hijo de una ama de casa y un trabajador de un matadero, que en algún momento también fue obrero en una fábrica de tejidos de la zona. Vivía en el barrio La Loma, una zona de calles de tierra y casas bajas al noreste de Rojas. En la vivienda familiar habitaban también sus 2 hermanas, que eran gemelas, y su madre, quien al parecer tenía problemas con el alcohol. Matías se mostraba muy atento y cariñoso con Úrsula. Ella, que como bien dijeron sus profesores de la secundaria, era una chica ingenua, cayó en sus redes con facilidad. Ni siquiera tomó en cuenta la considerable diferencia de edad. Apenas el sujeto se dio cuenta que ya la tenía bajo su dominio, sacó a flote su mal genio y su personalidad violenta. La relación duró alrededor de 7 meses, en los cuales la chica fue víctima de maltratos, tanto físicos como psicológicos, por parte del policía. Por solo poner un ejemplo de lo cruel que podía llegar a ser, él sabía que su novia había sido operada en su adolescencia de unos nódulos en uno de sus senos, y que esa zona era especialmente sensible al dolor para ella. Cuando la agredía, esa era una de las partes que solía golpear con más contundencia. Al parecer, la madre de Matías era cómplice de los abusos a los que su hijo sometía a la joven, pues nunca hizo nada para poder ayudarla. Pero Úrsula no había sido la única víctima del oficial. Belén Miranda, una expareja, quien tenía 2 hijos de una relación anterior, lo había denunciado por un episodio de violencia ocurrido en 2017. Según los reportes oficiales, Matías y Belén sostuvieron una relación durante 1 año, y en una ocasión el sujeto se enfureció con ella, porque su hijo de 4 años se orinó en la cama que compartían. El policía le apuntó con su arma cargada y la golpeó. En esa oportunidad también se había metido el arma en la boca y amenazó con quitarse la vida. Asimismo, otra mujer llamada Florencia había tenido una relación con Matías desde diciembre de 2018 hasta abril de 2020, la cual estuvo llena de maltratos al igual que las anteriores, solo que en este caso el sujeto no solo había agredido a su expareja, sino también había cometido estupro con una sobrina de Florencia, una menor de 13 años con discapacidad. La mujer no se enteró de la agresión en el momento, sino en junio de 2020, cuando su sobrina tuvo la valentía de contarle lo que había sucedido. Le dijo que el sujeto había cometido acceso carnal violento, aunque ella se negó repetidamente. Todo había ocurrido dentro de su automóvil. Al enterarse de eso, Florencia formuló la denuncia, pero cuando el fiscal Sebastián Villalba pidió su arresto en el Juzgado de Garantías número 2 de Mercedes, el magistrado a cargo estaba de vacaciones y la petición no procedió. Mientras tanto, Úrsula seguía padeciendo los maltratos por parte de Matías, pero como suele ocurrir con muchas víctimas, sus familiares estaban ajenos a todo lo que ella sufría, pues no les contaba nada para no preocuparlos. Además, sentía temor de que los lastimara también a ellos. Con quienes sí se desahogaba era con algunas amistades, entre ellas una jovencita de 16 años llamada Milagros Almirón, que fue una de las primeras en conocer de los tormentos a los que el policía sometía a su amiga. En septiembre de 2020, Matías fue dado de baja de la policía, con una carpeta psiquiátrica cuyo contenido se desconoce. En consecuencia, le retiraron su arma reglamentaria, lo que generó en él una mayor frustración e ira, que descargaba contra Úrsula. Para noviembre de ese año ya las cosas se habían salido de control, pues las golpizas que el hombre le propinaba a Úrsula eran cada vez peores. Uno de los primeros pedidos de ayuda le llegó a Milagros el 19 de noviembre por una aplicación de mensajería instantánea. En los mensajes la joven le decía a su amiga que estaba temblando porque el sujeto le había caído a golpes. Le envió un audio llorando desesperada para decirle que no aguantaba más. Además le mandó unas notas de voz y fotos que probaban la violencia sufrida. Le pidió que no eliminara nada, pues si le pasaba algo ya sabía quién era el responsable. Su amiga le aconsejó que lo dejara y lo denunciara, pero ella estaba paralizada por el miedo. Úrsula estaba cambiada,
Había perdido peso y siempre andaba por la calle apurada y temerosa, sin animarse a denunciar a su agresor, porque éste la tenía amenazada. La chica había intentado cortar varias veces la relación, pero él seguía acosándola y ella volvía a caer. Sin embargo, a inicios de 2021 ya estaba separada de él y dispuesta a seguir adelante con su vida. El 5 de enero de 2021, Matías le envió un mensaje a Úrsula, en el cual le pedía que se vieran en la zona del río. Como detalle adicional, le escribió que si no acudía, se quitaría la vida por culpa de ella. Ese día la joven decidió de una vez por todas enfrentarlo y terminar con él. Le pidió a su amiga Ana Martínez, quien era casi como una hermana para ella, que la acompañara a la cita. Sin embargo, Ana logró convencerla de no acudir al lugar, porque era peligroso, y sugirió que en cambio usara esas horas para contarle a su madre todo lo que pasaba. Fue en ese momento que Patricia se enteró de la violencia que el sujeto ejercía sobre su hija. Horas más tarde, las chicas festejaban que finalmente Úrsula lo había podido dejar. La joven estaba feliz, aunque esa alegría le duró poco, pues unos días después nuevamente Matías estuvo acechándola. Esa noche le pidió a su madre dormir con ella porque sentía miedo. Como una especie de desahogo, la muchacha decidió exponer en sus redes sociales los maltratos a los cuales la sometía su ex, a quien también bloqueó de todas las plataformas, e incluso cambió varias veces de número telefónico para evitar todo contacto. Pero Matías no estaba dispuesto a dejar las cosas así, y continuaba hostigándola. Creaba cuentas falsas en redes sociales para poder escribirle. La llamaba de números distintos a toda hora, e incluso la seguía a todas partes. Cansada del asedio de su ex, lo denunció varias veces ante la policía, pero los oficiales, que eran amigos de Matías, no tomaban en cuenta las amenazas contra la integridad de la chica. Para esa misma época, Úrsula y la expareja de Matías, Belén, comenzaron a tener contacto. Se animaban la una a la otra para seguir adelante con las denuncias. El 9 de enero, cansada de que nadie tomara en cuenta el pedido de ayuda de su hija, Patricia acudió a la comisaría de la mujer. Allí denunció formalmente la violencia de género y el acoso por parte de Matías, al mismo tiempo que pidió protección para Úrsula. Como respuesta, el juez Luciano Calegari, del Juzgado de Paz Local, y el fiscal Sergio Terrón ordenaron a Matías que cesara el hostigamiento. La medida tendría una duración de 6 meses, durante los cuales también debería mantenerse alejado de la chica dentro de un perímetro establecido. Pero eso quedó en letra muerta, porque el sujeto no cumplió con ninguna de las órdenes del tribunal. Nuevamente, el 28 de enero, los familiares de Úrsula acudieron a las autoridades para quejarse de que el ex policía había desobedecido el mandato del juez, y no solo amenazaba con quitarle la vida a la jovencita, sino también a su familia. Esa misma denuncia se repitió el 1 de febrero, pero todo lo dicho por la madre de la joven fue desestimado, porque supuestamente no había testigos. 4 días después, el 5 de febrero, Úrsula fue personalmente a la comisaría de la mujer, a denunciar otra vez a Matías por desobediencia y amenazas. En esa oportunidad solicitó a las autoridades una orden de alejamiento y un botón antipánico, un dispositivo utilizado para alertar tempranamente a las autoridades del Estado, especialmente a las fuerzas de seguridad, ante una posible e inminente situación de violencia. Durante los siguientes 3 días, la joven regresó de nuevo a la estación para denunciar al hombre que continuaba asediándola. La primera vez ingresó en un bar mientras ella estaba con sus amigos. En la segunda oportunidad, la interceptó en una avenida mientras ella conducía en su moto. Pese a que Úrsula y Patricia acudieron durante varios días consecutivos a pedir ayuda, la respuesta de las autoridades para entregarle el dispositivo y la orden de restricción que impedía que Matías se le acercara a menos de 200 metros llegó el 8 de febrero, pero ya era demasiado tarde. Según la información oficial, el sujeto había organizado todo un plan para perpetrar su venganza contra la joven por haberlo dejado. Todo comenzó en un local de electrodomésticos, donde al parecer el hombre la había citado para que hablaran de las denuncias. La chica aceptó, pensando que al estar en un lugar público podrían dialogar sin que él la maltratara, y confiaba en que luego dejara de molestarla. Pero en vez de dialogar en la tienda de electrodomésticos, Matías la pasó a buscar en su vehículo en pleno centro de Rojas,
donde Úrsula fue vista con vida por última vez. El sujeto condujo su automóvil Peugeot 307 de color gris durante unos 20 minutos, desde el centro de Rojas hasta Guido Hispano, un paraje rural silencioso y prácticamente deshabitado de caminos de tierra, rodeado de pastizales crecidos y montones de basura. Una vez allí sometió a Úrsula, le ocasionó graves heridas en el cuello, el abdomen y la espalda, con un objeto filoso de los que usan los carniceros en sus faenas. Tras perpetrar el ataque, el sujeto llamó a su tío, un oficial de policía retirado de la fuerza en 2019, para contarle lo sucedido. Luego de eso se infligió varias heridas en el estómago, mucho menos profundas y graves de las que le causó a Úrsula. Alertadas por el familiar de Matías, las autoridades acudieron al lugar señalado, en donde hallaron al hombre dentro de su vehículo, alterado y herido. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, señaló el sitio donde estaba Úrsula tirada en el piso. Los forenses constataron que la chica estaba sin vida y presentaba múltiples heridas punzocortantes en el cuello y la espalda. Mientras los oficiales hacían el levantamiento del cuerpo, Matías intentó escapar a pie, pero fue detenido y trasladado al Hospital San José de Pergamino para ser atendido por las heridas que se había hecho. Los detectives hallaron dentro del vehículo el objeto filoso manchado de un líquido rojizo, con el cual presumían le había quitado la vida a Úrsula. El perpetrador fue interrogado por el fiscal Sergio del Departamento Judicial de Junín. Él era quien estaba a cargo del caso, y también quien había atendido las denuncias previas formuladas por Úrsula y su madre, pero Matías se negó a dar declaraciones. El Ministerio Público entonces calificó el expediente como un femicidio. Ninguna autoridad se comunicó con la familia, que se enteró de la tragedia de la peor manera, por las noticias locales. Inmediatamente acudieron a la morgue, donde, según denunció la madre de Úrsula, nadie les quería decir que su hija había fallecido a manos de su expareja. Ante la falta de respuestas, Patricia se alteró y fue sometida por un oficial, a quien ella misma denunció horas después, puesto que la trató como si fuera una delincuente. La tiró al suelo y luego le colocó unas esposas. La mujer descargó su rabia e impotencia contra las autoridades, a quienes acusó de cómplices, pues no hicieron nada para frenar a Matías. En cambio, a ella sí la maltrataron y la esposaron. Refirió que Úrsula tenía muchos proyectos a futuro y que justo ese día realizaba los trámites para iniciar sus estudios para ser maestra, pero sus planes se vieron truncados por la acción de un mal hombre. Tras enterarse de lo ocurrido, las amigas cercanas publicaron en sus redes sociales los audios de Úrsula, que les había enviado ella apenas unos meses antes de que perdiera la vida. En todos ellos se evidenciaba la violencia sufrida por parte de su expareja y la situación de extremo peligro en la que se encontraba. Me arrancó todos los pelos, me arrancó a palo, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires. El loco me está mirando, yo estoy afuera del hospital arriba del auto porque me dijo que si me bajaba me va a cagar a palo delante de toda la gente. Ahí viene, amiga. También publicaron algunos mensajes que subió la chica en una cuenta de una red social, los días previos a la tragedia, en los cuales señalaba que nunca creyó que estaría denunciando ser víctima de violencia. Asimismo, subieron el último mensaje publicado de la joven, apenas un día antes de que le quitaran la vida, el cual decía que quería dormir 1000 años y que se le fuera toda la tristeza. El ensañamiento con el que actuó el sujeto que le quitó la vida a la joven de 18 años, sumado a la inacción y presunta complicidad de los cuerpos policiales, generó un fuerte rechazo en la sociedad civil, que ese mismo día se volcó a las calles para exigir justicia. Amigos, vecinos y toda la comunidad de Rojas se movilizaron hasta la comisaría municipal para acompañar a la familia de Úrsula en su reclamo de justicia. Una vez reunidos frente a la sede policial, la propia madre de la joven les habló a los vecinos, a quienes les pidió que se mantuvieran allí hasta que todas las autoridades dieran la cara. Sin embargo, las autoridades tardaban en aparecer y la tensión durante la marcha fue creciendo hasta que finalmente fue incontenible. Con esto se produjeron enfrentamientos violentos entre los manifestantes y los efectivos policiales. Piedras de un lado y balas de goma del otro fueron el trasfondo de una protesta, que terminó con una joven llamada Nerina herida con un perdigonazo en uno de sus ojos. También hubo 5 adultos y 4 menores de edad aprehendidos por los disturbios. Todos fueron liberados horas después.
Según informaron desde la policía local, uno de los patrulleros, una camioneta Toyota Hilux, fue incendiada por los vecinos. Hubo además ventanas rotas a pedradas y una importante cantidad de daños materiales a la sede policial. El lugar fue resguardado por grupos de infantería y del Grupo Apoyo Departamental identificado con las siglas GAD, para poder controlar la situación. Una vez restablecida la calma, las fuerzas del orden y los manifestantes se retiraron. Tras la represión de esa noche, la comisaría amaneció destrozada, con las ventanas rotas, los vidrios astillados y las paredes cubiertas de grafitis. Uno de ellos, con letras negras escritas con témpera, se destacaba del resto en la fachada. Su mensaje fue tal vez el más elocuente. Le pedía perdón a Úrsula, porque siempre en esa ciudad se protegía al culpable. Por su parte, la municipalidad decretó 3 días de duelo por el femicidio y exigió una investigación clara y una condena firme para el culpable. Tras cumplirse 24 horas del hecho, con el hashtag Justicia por Úrsula, fue convocada por las redes sociales otra movilización, a la cual acudieron familiares, amigos y representantes del movimiento feminista de todo el país, que se concentraron desde las 5 de la tarde frente a la Plaza San Martín. Al igual que en la noche anterior, durante la nueva concentración también se produjeron incidentes. Cuando la movilización parecía que iba a concluir de manera pacífica pasada las 7 de la noche, un grupo de vecinos empezó a perseguir y a golpear a 2 hombres, que supuestamente se infiltraron en la protesta para agredir a los manifestantes. Todo se descontroló y empezaron las pedradas. Luego decenas de personas corrieron detrás de los 2 hombres, dándole alcance a uno de ellos, a quien golpearon y mantuvieron acorralado hasta que uno de los presentes intercedió para pedir la calma. Finalmente todos se retiraron a sus casas, mientras las autoridades auxiliaban al sujeto agredido. En una entrevista con Canal 13, Patricia repudió los actos de violencia en la manifestación y pidió a la ciudadanía que los reclamos se hicieran de forma pacífica y civilizada. Cuando le preguntaron acerca del caso de Úrsula, habló sobre los maltratos a los que fue sometida su hija, de los cuales ella se había enterado recientemente, y dijo que aunque pidió todo tipo de protección, no encontró la respuesta deseada. Criticó fuertemente la acción de las autoridades policiales y judiciales, pues recordó que el 1 de febrero de ese año, cuando el ex policía respetó la restricción perimetral que le habían impuesto, ella logró fotografiarlo con su celular en la puerta de su casa, pero los cuerpos de seguridad no tomaron en cuenta esa prueba. Según Patricia, habían denunciado 18 veces el acoso y la violencia que ejercía Matías contra su hija, y nadie hizo nada para ponerle control. Sin embargo, esas declaraciones fueron desmentidas por Luciano, el juez de paz a cargo del caso, quien declaró que solo recibió 3 denuncias de la víctima. Señaló que fue él quien dispuso que Úrsula tuviera el botón antipánico, además de una medida de restricción perimetral, en la que se prohibía a Matías acercarse a menos de 200 metros. Asimismo, según el magistrado, también se dispuso que se hiciera un peritaje psicológico a la joven, debido a que era mayor de edad, pero la denuncia había sido radicada por su madre. En tal sentido, la Fiscalía ratificó que durante el fin de semana anterior a los hechos, la madre de Úrsula había denunciado a Matías y estaba citada para declarar el 17 de febrero, pero lamentablemente el desenlace fatal ocurrió primero. Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni viajó hasta Rojas para reunirse con los familiares de la víctima y le prometió a la madre que el culpable sería castigado. Muchas personalidades del mundo artístico se unieron al reclamo de justicia, entre ellas Karina la Princesita, quien criticó fuertemente la actuación de la policía, no solo al no tomar medidas que protegieran a Úrsula, sino por la represión contra la manifestación. Asimismo, la actriz Natalie Pérez se mostró conmocionada por el injusto final de la vida de Úrsula. Elevó su pedido de justicia hasta el presidente de Argentina de ese momento, Alberto Fernández, a quien solicitó que pusiera entre sus prioridades revisar el papel que desempeñaban los cuerpos policiales y el Poder Judicial en los casos de violencia contra las mujeres. Otra famosa que se sumó al pedido fue la actriz, conductora y empresaria Susana Jiménez. Asimismo, el líder de la banda Rombay, Fer Vázquez, hizo un llamado a las autoridades para pedir justicia por Úrsula, a quien había conocido meses atrás en uno de sus conciertos,
el cantante aprovechó para publicar fotos con ella y la recordó como una jovencita demasiado tierna y amorosa. En medio del profundo dolor y de la indignación que generó el hecho, la mañana del miércoles 10 de febrero se realizó el funeral de Úrsula. Patricia, acompañada por su esposo y su padre, recibió a un grupo de periodistas en la puerta de su casa, a quienes aseguró que se mantendría entera y seguiría en pie de lucha hasta obtener justicia, para que su hija pudiera descansar en paz. Cerca de las 2 de la tarde, el cuerpo de Úrsula llegó en una ambulancia a una casa velatoria, ubicada a apenas 2 cuadras del centro de Rojas. Atrás llegaron sus padres, su abuelo y otros pocos familiares, junto a un asesor del Ministerio de Seguridad bonaerense, que los acompañó durante todo el día y permaneció con ellos en su casa. En los minutos que siguieron, la puerta de la funeraria Casa Solaris se llenó de decenas de personas que se acercaron a despedir a la joven, en un velorio con un estricto protocolo de prevención por la emergencia sanitaria mundial. En su mayoría eran jóvenes de su edad, que entraban y salían de la funeraria en busca de consuelo. Al velorio también asistió Belén, la otra víctima y expareja de Matías, quien conocía de primera mano el infierno que vivió Úrsula, no solo porque ella también lo había padecido durante un año de relación, sino porque, como ya sabemos, ambas habían estado en contacto en el último tiempo apoyándose. Antes de entrar a presentar sus respetos ante el féretro, la mujer rompió en llanto, con la sensación de que pudo haber hecho más por Úrsula. La misma sensación de no haber hecho lo suficiente agobiaba a Milagros. Ella fue la última persona que vio a Úrsula el día antes de que ocurrieran los hechos, cuando Matías, una vez más, desobedeció la orden de alejamiento. Milagros se ofreció a servirle de testigo a su amiga y fue a la comisaría junto con su novio para denunciar lo que había pasado. Se sentía responsable de lo ocurrido, pues pensaba que esa denuncia pudo haber sido el detonante que llevó al ex policía a quitarle la vida a Úrsula. Pasadas las 5:30 de la tarde, Adolfo y Patricia, los padres de la joven, junto a otros familiares, sacaron el féretro hasta la calle, donde vecinos y amigos se acercaron para despedirla. Posteriormente, el cortejo pasó por la plaza central, cerca de la heladería familiar, que permanecía cerrada por duelo, y se detuvo frente a la iglesia San Francisco de Asís, donde se llevó a cabo un breve responso. Mientras se realizaba el acto, los presentes, con el grito repetido de justicia, estallaron en aplausos y sonaron las campanas del templo para rendirle honor a la muchacha. Sus familiares, entre ellos su tía Graciela, no paraban de llorar. A las 6 de la tarde se realizó una misa privada dentro de la iglesia y luego hubo una homilia en la plaza, donde la multitud rezaba por el descanso eterno de la joven de 18 años. A la salida, cuando el cortejo ya se dirigía hacia el cementerio Parque, el que se deshizo en llanto fue su abuelo Miguel Ángel, quien dijo que no responsabilizaba del fallecimiento de su nieta a la fuerza policial, sino a los jefes de la comisaría de Rojas y a la negligencia del juez de paz, que denegó 3 perimetrales. Una de las compañeras de primaria de Úrsula, Sol Barreiro, de 18 años, recordó los momentos que pasaron en la heladería de sus padres después de clases, y la describió como un ser de luz, muy inteligente y que siempre sonreía. Mientras la ciudad de Rojas despedía a la chica y la indignación por la cruel manera en la que le fue arrebatada la vida crecía a nivel nacional, fueron dados a conocer los resultados preliminares de los exámenes forenses realizados por el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte. Según el informe, la causa de la muerte fue un shock, que le sobrevino rápidamente y fue causado por la pérdida de fluidos, debido a la herida en el cuello, aunado a las lesiones punzocortantes en la región abdominal y dorsal. Según fuentes judiciales, el cuerpo presentó al menos 15 heridas en la espalda, el torso y el cuello. Se supo que el ataque comenzó por la espalda, cuando la víctima intentó escapar. Tras el análisis forense, Matías fue imputado por homicidio calificado, por violencia de género, femicidio, y a eso le sumaron los agravantes de alevosía y ensañamiento, ya que para la fiscal el sujeto se aprovechó del estado de indefensión de Úrsula y buscó deliberadamente aumentar su sufrimiento. Dicho delito contemplaba la pena de prisión perpetua. El Ministerio Público anunció que estaban a la espera de los peritajes de los teléfonos celulares, tanto de Matías como de Úrsula, los cuales estaban siendo analizados por el personal de la Oficina de Tecnología y Gestión para la Investigación.
Uno de los objetivos de la experticia era determinar cómo el sujeto había logrado llevarse a la joven y si había pruebas sobre la violencia que ejerció sobre ella. Asimismo, se supo que los peritos realizaban el análisis de la presunta arma homicida y del automóvil de Matías, a fin de recabar evidencias para sumarlas a la carpeta de investigación. Además, la Fiscalía difundió un comunicado en el cual detalló las denuncias que había realizado Úrsula contra su exnovio. El mismo documento indicaba que el hombre también debía presentarse el 18 de febrero en una audiencia, en el marco de un juicio por el delito de amenazas calificadas contra su expareja Belén. Mientras la conmoción reinaba, la familia cercana del exagente abandonó la casa donde vivían en el barrio La Loma, tras asegurar que habían recibido amenazas y temían que los vecinos tomaran represalias. Un patrullero de la policía local llegó desde Pergamino para custodiar la residencia de Ladrillos y evitar que alguien se acercara. Sin embargo, el barrio permanecía en silencio, mientras que los residentes se escondían tras las puertas y ventanas de la casa para no opinar sobre lo ocurrido. Las hermanas gemelas de Matías declararon a los medios que lo que se decía sobre él era falso y aseguraron que en su casa jamás vieron que fuera violento con Úrsula. Loana, una de las jóvenes, refirió que su familia, en especial su madre, estaba muy mal por lo que pasó, ya que todos tenían buena relación con Úrsula. Sin embargo, señaló que la jovencita era quien buscaba a su hermano a pesar de tener la perimetral. Dijo que sentía mucho lo ocurrido y que, al igual que los familiares de su excuñada, ellas también eran víctimas. Manifestó que si su hermano era responsable, debía pagar. Luego de la enorme conmoción causada, Sergio, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, y el jefe de la policía del lugar ordenaron la intervención de la comisaría local y la comisaría de la mujer en Rojas. El objetivo era investigar no solo las acciones frente a las denuncias por violencia realizadas por la víctima, sino también los hechos de represión contra los vecinos que salieron a reclamar justicia. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones, el superintendente de la región Interior Norte 2, comisario Jorge Monfort, y la superintendente de Políticas de Género Sonia Luján, fueron designados para tomar las riendas de ambas dependencias. La forma en la que Matías le había quitado la vida a Úrsula sacudió a todo el pueblo, y el inexplicable desamparo que había vivido la joven lo transformó en un suceso de trascendencia nacional. Muchos en Rojas hablaban de un presunto encubrimiento entre policías para no afectar a Matías, y que por eso no se había atendido debidamente las denuncias de la familia. Se mencionaba que el supuesto tío que dio aviso a la policía sobre lo que estaba pasando con la joven desechó denuncias en la comisaría de la mujer para cubrirlo. Sin embargo, el tío, quien estaba retirado de la policía desde hacía 2 años, negó haber trabajado en dicha dependencia. La dolorosa historia de Úrsula no fue ajena al mundo del fútbol. El club River Plate, del cual ya sabemos ella era fanática, también le rindió homenaje a su memoria en el Estadio Monumental, con 1 minuto de silencio antes del inicio del partido contra el equipo de Rosario Central. Luego de unos días de duelo, un exnovio de Úrsula llamado Oliver Barret decidió publicar en su cuenta en redes sociales un texto en memoria de la joven, en el cual se disculpó públicamente por no haber hecho más por ella cuando le dijo que la estaba pasando mal. La describió como una chica con un carácter muchas veces indescifrable. Comentó que aunque su relación no fue muy larga, sí fue intensa, y se quedaría con los buenos momentos y recuerdos que pasaron juntos. El 17 de febrero, Patricia fue recibida por el presidente argentino en la Casa Rosada, a donde ingresó con un cartel que decía Justicia por Úrsula. También participaron del encuentro la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Acorta, de Justicia, Marcela Lozardo, y de Seguridad, Sabrina Frederick. Esa misma tarde, el primer mandatario pidió a todos los gobernadores sumar esfuerzos para llevar adelante las transformaciones necesarias con el fin de construir una Argentina unida contra la violencia de género, dentro del marco de la reciente creación del Consejo Federal para el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Cuando finalizó la reunión, Patricia habló con la prensa y declaró que el presidente se comprometió a que el caso de su hija no quedara impune. Relató que también recibió un llamado del Papa Francisco, quien además le envió un presente desde el Vaticano. El esfuerzo por darle notoriedad al caso de Úrsula trascendió las fronteras argentinas y llegó a la Santa Sede, lo que para su madre representaba una buena señal. Sin embargo, la batalla para recibir justicia no sería rápida.
Luego la mujer se dirigió a los alrededores de la sede de los tribunales, donde la organización Ni Una Menos convocó una marcha. El objetivo era exigir reformas en la justicia para evitar nuevos hechos en el país, que según cifras manejadas por dicha organización, ya sumaba 49 crímenes en contra de mujeres en el primer trimestre del 2021. Familiares y amigos de distintas víctimas, además de militantes y referentes de organizaciones sociales y estudiantiles, marcharon frente a los tribunales en todo el territorio argentino. Mediante un comunicado, las organizaciones feministas exigieron la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires por la brutalidad ejercida por parte de los cuerpos policiales durante las manifestaciones realizadas tras conocerse el ataque fatal en contra de Úrsula. Frente al Palacio de Justicia de la Nación en la Plaza Lavalle, uno de los colectivos realizó un acto, en el cual se veían 12 cuerpos desnudos de mujeres tirados en el suelo, como una medida de protesta para despertar la conciencia. Carteles con los mensajes "Basta", banderas, bailes y cantos, además de intervenciones artísticas, fueron parte de las imágenes que se vieron en la marcha. Por su parte, la diputada de la provincia de Buenos Aires, Noelia Ruiz, presentó un proyecto de ley para restringir el uso de armas a los policías denunciados por violencia de género, agresiones físicas y psicológicas y forzamientos a tener intimidad. Lo interesante del proyecto era que contemplaba tanto la restricción preventiva como cuando el hecho ya estaba consumado y existía una causa penal. La iniciativa planteaba dos modalidades para limitar la aportación de armas. Una era preventiva, en la cual se abría una actuación administrativa, y la otra a través de una medida cautelar. En este último caso, además, la restricción de armamento de dotación se podía realizar de forma parcial o total. En el primer caso, el oficial con antecedentes o denuncias solo podía utilizar el arma durante la jornada laboral, por lo que debía depositarla en la armería de su destino al culminar la misma. En el segundo caso, en ningún momento podría usarla. Si bien todas las propuestas llegaban tarde para Úrsula, la intención era evitar que se produjeran nuevos casos similares. El 18 de febrero, Matías comenzó a rendir cuentas ante la justicia, pero no por quitarle la vida a Úrsula, sino en el inicio del juicio por la acusación hecha por su otra expareja, Belén. En ese caso, los delitos que le imputaron eran lesiones calificadas y amenazas calificadas. La única declaración que se escuchó en la sala del juzgado en lo correccional 1 de Junín fue la de la víctima, quien relató el calvario que vivió con el sujeto, a quien acusó de los peores maltratos y lo definió como un psicópata. Añadió también que actuaba de esa manera abusiva porque sabía que estaba protegido por sus compañeros policías. Detalló que la controlaba constantemente, la maltrataba verbalmente y ejercía violencia psicológica. Se volvía loco cuando salía sin él, aunque fuera a la casa de su hermana o de su madre. Le había borrado a toda su familia del celular y no podía tener comunicación con nadie. También recordó el día que la golpeó y la amenazó con un arma. Con lágrimas en los ojos contó que el sujeto llegó un mediodía a buscar su almuerzo, y cuando se dio cuenta que uno de los hijos de Belén se había orinado en la cama, empezó a gritar y a cuestionar el trato que ella le daba a sus hijos, a lo que la joven le contestó que si no le gustaba que se fuera de la casa. Según Belén, la respuesta de Matías fue agarrarla del cuello, aventarla contra una pared y luego contra la cama. Después de esto, ella cayó al suelo. Él sacó su arma reglamentaria y la amenazó con matarla o con quitarse la vida. Ella comenzó a gritar e intentó agarrar su teléfono para pedir ayuda, pero él la golpeó, le quitó el teléfono y se inclinó para mirar por el pasillo. Ella aprovechó el descuido, lo empujó y cerró la puerta, pero el sujeto entró por la ventana. Sin embargo, Belén logró escapar con sus hijos hacia la casa de su hermano, ubicada al frente, y se quedó allí hasta que Matías se fue, y luego ella acudió a la comisaría a realizar la denuncia. Durante el debate, el acusado reconoció el hecho ante el juez Héctor Alberto Barbera. La fiscal Fernanda Sánchez pidió 4 años de prisión efectiva para Matías, y la defensa del imputado estuvo de acuerdo con dicha solicitud. El 22 de febrero, el tribunal acató la solicitud de la acusación y condenó a Matías a 4 años de prisión, los cuales se unificarían con la eventual pena única de prisión perpetua que le esperaba en caso de ser juzgado y condenado por el femicidio de Úrsula.
el juez ordenó su reclusión en la unidad penal número 49 del Servicio Penitenciario Bonaerense de Junín. A poco menos de un mes de que ocurrieron los hechos y mientras Matías se encontraba preso en una celda de aislamiento, sometido a evaluaciones psiquiátricas, la Fiscalía anunció el cierre de la etapa de instrucción del caso en su contra y pidió la prisión preventiva junto con su elevación a juicio. El Ministerio Público dio a conocer los detalles de la investigación, entre ellos la verificación de los teléfonos de Matías y Úrsula, cuyos mensajes en un chat revelaron que días antes ambos habían acordado verse. Según las conversaciones, el sujeto en tono amable le había ofrecido charlar para aclarar las cosas y hablar sobre las notificaciones que recibió por las denuncias en su contra. De acuerdo con estos diálogos virtuales, ella aceptó pensando que allí tal vez terminaría el hostigamiento y fue a la cita confiada. Asimismo, la Fiscalía señaló que testigos y cámaras ubicaban a la joven poco después de las 6 de la tarde del 8 de febrero, menos de 3 horas antes de ser agredida fatalmente saliendo de un kiosco. Luego los videos mostraban a Matías cuando pasó a buscarla en su vehículo por las inmediaciones, en pleno centro de Rojas, donde Úrsula, como ya sabemos, fue vista por última vez. Sin embargo, no hallaron registros en las cámaras que mostraran cómo la chica había subido al auto de Matías, por lo que las autoridades desconocían lo que pasó desde esa esquina hasta el lugar donde fue hallada sin vida, ya que el hombre se había abstenido de declarar. El Ministerio Público destacó como un indicador del tipo de sujeto al que se estaba enjuiciando que Matías tenía en paralelo otra causa en su contra, en los tribunales de Mercedes por el caso de la menor de 13 años. Como ya sabemos, como uno de los magistrados estaba de vacaciones, él no pudo ser detenido, a pesar de que el fiscal sí había pedido su detención. Además de eso, la Fiscalía de Mercedes insistió con el pedido de aprehensión el 4 de febrero, el cual finalmente fue concedido a finales de ese mes, luego de que la menor fuera sometida a un careo con Matías y lo reconociera. Al igual que en el caso de Úrsula, Matías se negó a declarar por ese hecho. El juicio en contra de Matías comenzó el 3 de diciembre de ese mismo año, en el Tribunal Oral en lo Criminal número 1, presidido por los jueces Karina Piegari, Claudia Dana y Esteban Melilli. En la primera y única audiencia del debate declararon 10 testigos, entre ellos Adolfo, el padre de Úrsula, y también Matías, quien aseguró que no tuvo intenciones de quitarle la vida a la joven y que ella lo agredió en primera instancia. Su abogado defensor, en consonancia con la versión de su cliente, solicitó que fuera condenado por homicidio en exceso de legítima defensa, pero esa petición fue descartada de inmediato por el tribunal. De acuerdo con la versión de la acusación, el mismo día del hecho, en horas de la mañana, Matías fue convocado a la Ayudantía Fiscal de Rojas para ser notificado de la orden que le impedía acercarse a Úrsula, y pese a eso el sujeto concretó un encuentro con la víctima horas más tarde. El fiscal sostuvo que Matías había manipulado a Úrsula haciéndole creer que el encuentro sería amistoso, cuando ya había planeado quitarle la vida, por lo que aseguró que todo había sido premeditado, y por esto solicitó la cadena perpetua. A su turno, el abogado Emilio Basso, representante de la familia de Úrsula, acompañó el pedido del representante del Ministerio Público. Finalmente, el 14 de diciembre, Matías Ezequiel Martínez, de 26 años, fue declarado culpable por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por violencia de género, lo que constituye legalmente en Argentina un femicidio. En consecuencia, fue condenado a la pena de prisión perpetua. El acusado, acompañado de su abogada, permaneció tranquilo mientras se leía el veredicto. Al escuchar el fallo, los familiares de Úrsula aplaudieron en señal de justicia y también celebraron la condena, la cual también fue festejada por un grupo de personas que se encontraba a las afueras del juzgado. Tras cumplirse un año del ataque fatal contra Úrsula el 8 de febrero, familiares, amigos y organizaciones de mujeres salieron a las calles a manifestar para pedir la destitución de los 2 jueces que desestimaron las acusaciones hechas por la jovencita en contra de su agresor. Patricia dijo que a su hija le había quitado la vida el sistema y acusó al juez Marcelo Romero por no tomar en cuenta una medida inmediata de detención, y al juez de paz Luciano Calegari, que no hizo mayor cosa por las denuncias que formuló la familia en contra del ex policía. Sobre este último magistrado, según señalaron algunos medios, pesaba un pedido de juicio político, impulsado por la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, junto a los organismos que formaban parte del Consejo para la Prevención de Violencias,
por considerar que mostró negligencia e incumplimiento de sus deberes con relación a las denuncias. Patricia también impulsó una campaña mediante la organización Change.org, a fin de que se adoptaran medidas para evitar que se repitieran casos como el de su hija. El caso de Úrsula tomó notoriedad por las reiteradas veces que ella pidió ayuda, denunció a su agresor y no encontró en las autoridades quien le diera a su caso el valor que merecía. Su partida dejó a sus padres con el corazón destrozado, y aunque ya han pasado 2 años, no logran reponerse de su pérdida, ni le encuentran sentido a la vida. Patricia ha dicho que no sabe si algún día volverá a ser la misma de antes. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy terrible, un caso impactante que movió muchos corazones, movió a muchas personas en Argentina y en todo el mundo. Al final la familia de Úrsula pedía justicia y la encontró. Su asesino fue sentenciado a cadena perpetua, prisión perpetua en Argentina. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en mis otras redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como LesmaVR. Allí subo contenido todos los días. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.